Hoy nos vamos en concreto hasta Caracas. Allí este jueves sesiona la Asamblea Nacional, en donde se espera que se discutan y se voten los puntos de la ley de amnistía que anunció la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, una discusión que fue aplazada este pasado martes. Al tiempo, Delcy Rodríguez aseguró también el miércoles que en algún momento viajará a Washington tras reunirse con el secretario de Energía, Chris Wright. Pero vamos a conectar con nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, sesiona a esta hora la Asamblea Nacional. ¿Qué podemos esperar? No sé si hay que esperar, de hecho, que salga ya esta ley de amnistía o todavía habrá que esperar. Hola, ¿qué tal? Esta sesión prevista para hoy, en principio, tenía como único punto discutir el proyecto de ley de amnistía. Sin embargo, fue modificado a última hora y se agregó un punto primero para la conmemoración del Día de la Juventud. De hecho, pueden ver que todavía no ha iniciado la sesión, no ha entrado la directiva del Parlamento para iniciar. Hay mucha expectativa con respecto a este proyecto de ley, pues durante todo el proceso de consulta pública en el que se le dio la palabra a familiares de presos políticos, también a personas que han sido víctimas de persecución, a decanos de facultades, hubo muchas críticas y muchos cuestionamientos a esta ley. Me permito comentar algunos de ellos. Por ejemplo, se exige que esta ley contemple garantía de reparación de las víctimas y que para ello se reconozca a las víctimas como tales y que hubo y hay persecución política en Venezuela. El proyecto de ley señala, por ejemplo, que el Ministerio de Interior y Justicia, que dirige el ministro Diosdado Cabello, sería el encargado de implementar los mecanismos para el cumplimiento de la normativa. Hay cuestionamientos con respecto a esto, se pide la nulidad. También se cuestiona que son los tribunales y los jueces que llevaron a esas personas a prisión precisamente los encargados de revisar esta ley, esta aplicación de la ley de amnistía. También que quedan excluidos algunos delitos, por ejemplo, el de corrupción, porque hay personas acusadas de corrupción que no cometieron ese delito, entonces quedarían excluidas, así como también el de terrorismo. Hay decenas de personas acusadas de terrorismo en Venezuela que no tienen relación con este delito. Entonces, yo creo que va a ser larga esta discusión hoy en la Asamblea Nacional y no creo que hoy mismo pueda ser aprobada esta ley, pese a que desde el gobierno se ha pedido celeridad y pese a que hay presión también de todos los sectores en Venezuela para que se apruebe. Uno de los puntos también que dicen los familiares y también los juristas es que no es necesario aprobar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, que muchos de ellos fueron detenidos solo por una llamada, que con una llamada podrían abrirse las cárceles y que estas personas queden en libertad. Al momento, un poco más de 430 han sido excarcelados, y digo excarcelados porque algunos tienen medida de casa por cárcel, también tienen presentación periódica ante tribunales. No es una libertad plena, tienen prohibición de salida del país, pero según organizaciones como el Foro Penal todavía hay más de 600 detenidos. El gobierno maneja unas cifras distintas, asegura que han liberado a más de 800 personas. Bueno, Daniela, al tiempo hay marchas chavistas a favor de esta ley y opositoras para presionar por la salida de todos los presos, ¿verdad? En el caso de la marcha convocada por el gobierno, ya ellos se están concentrando en distintos puntos del centro de Caracas, inicia en Plaza Venezuela y culmina precisamente aquí en la Asamblea Nacional. Fue convocada bajo el motivo del Día de la Juventud, pero allí también pedirán el retorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores, así como también respaldar si se aprueba esta ley de amnistía, porque fue propuesta precisamente por Delcy Rodríguez, aunque desde el Partido Socialista Unido de Venezuela ya se han hecho unos cuestionamientos también. Ha dicho el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que esta ley no abarca a todo el mundo y que tiene sus excepciones. Él mencionaba, por ejemplo, el caso del dirigente opositor Leopoldo López, que se encuentra en el exilio. En el caso de la oposición, fue una convocatoria de los jóvenes de distintas universidades del país para protestar, para exigir la liberación de los presos políticos, pero también para exigir libertad, justicia, que Venezuela sea un país de oportunidades para ellos. En el caso de Caracas se concentraron en la Universidad Central de Venezuela, pero también hubo manifestaciones en el interior del país, en Mérida, en Trujillo, en Portuguesa y en varios estados. Llama la atención estas movilizaciones porque hace un año que ya no se veían protestas en Caracas. Recordemos que había mucho miedo precisamente por esas masivas encarcelaciones, más de 2.000 personas detenidas después de las elecciones presidenciales y poco se podía ver una persona con una pancarta en la calle. Ahorita, cada vez que han convocado, cada vez se unen más personas de la sociedad civil y han dicho que han perdido un poco el miedo.